Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de servicio a la comunidad, haciendo un esfuerzo extraordinario por obtener recursos para brindarle apoyo amplio a las familias que están afectadas por el cáncer, pero necesitan del apoyo de los ciudadanos y de las ciudadanas que están dispuestos a colaborar con ese esfuerzo social, ese esfuerzo comunitario de salud, porque combatir el cáncer es una lucha terrible, es una enfermedad sumamente difícil, costosa, todos sus tratamientos y o medicamentos son muy costosos. Hay que apoyar instituciones como estas que van a devolver en beneficio a las comunidades, porque no hay lucro, solo un ancho ánimo de servir a la comunidad. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena oportunidad para poner su caridad en las manos de los salesianos, que son verdaderos polinizadores para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, allá frente a la Sirena, valga el anuncio, en la Independencia profunda, allá en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez, como se le llama. Ahí está el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio.
Muy bien. Bueno, hemos visto una situación que se está presentando con México. México es un país, la segunda economía de América Latina. Pero es la segunda economía de América Latina y México debe entender este asunto. Yo creo, como latinoamericano y como dominicano también, que hemos sido víctimas de intervenciones norteamericanas en este país. Pero Estados Unidos es un país, un vecino muy especial para toda Latinoamérica, porque nosotros tenemos que entender que Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo y es vecina de nosotros. Una vecina muy influyente, lo es. Entonces, en América Latina sabemos que ha habido mucha lucha social, lucha política, lucha independentista, y ha habido muchas voces críticas que jugaron, algunas a un nacionalismo, otras al antillanismo, como vimos el caso ya de Betance, de Hostos, etc. Pero también a una especie de panamericanismo, también, como tipo el de Bolívar, unir a todos los latinoamericanos y esas cosas. Después que vino esa infiltración del marxismo, leninismo, esa lucha ideológica, y vino la Revolución Cubana y todo esto, se quiso torcer todo aquello y dirigirlo a una lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus satélites, y Estados Unidos, todo lo que Estados Unidos estaban al lado, cerca, eran satélites de Estados Unidos. Pero Estados Unidos sigue jugando un papel muy importante con sus vecinos, principalmente con nosotros. Voy a hablar de nosotros y de México. Entonces, México es la segunda economía, es un país muy grande y es la segunda economía gracias a Estados Unidos, porque vamos a hablar claro. Entonces, todos los presidentes mexicanos llegaban a la presidencia de la República y aún recordando los tiempos en que Estados Unidos conquistó, tuvo la guerra de Texas con México, conquistó todos esos terrenos del sur y la parte oeste, California y todo, se sabe todo eso, que México fue un país que fue víctima de esa política imperialista de Estados Unidos. Pero Estados Unidos jugó claro en esa situación y sus presidentes dijeron: nosotros tenemos que hacer una nación grande aquí, porque México es grande, pero esa gente no tiene carácter para hacer una nación como nosotros queremos hacer una nación poderosa aquí en el norte. Bueno, eso fue Estados Unidos, viendo a esos mexicanos charreando, como dicen, con su guitarra y un sombrero, y bebiendo ron y jugando gallo. Eso no fueron los americanos que llegaron a Norteamérica, porque hay que decir esa verdad, que esos factores culturales nuestros no eran los factores culturales de estos pobladores que llegaron a esa América ahí. Entonces Estados Unidos se hizo poderoso sobre la base de crearse ellos mismos como norteamericanos, crearse esa ideología de hacer de Estados Unidos el país más poderoso. Entonces a Estados Unidos geográficamente le quedaron dos países, uno en el norte, más al norte, que es Canadá, y el otro al sur, que es México. Esos dos países, quiérase o no, por independientes que sean, por nacionalistas que sean, eso es un cordón umbilical con los Estados Unidos. Y México, todos los presidentes de México entendieron eso hasta que llegó el aguafiesta, como dicen, de López Obrador, que privando en comunista, en izquierdista o echándosela de independiente y de nacionalista, ha querido mantener una política un poco distante con Estados Unidos y como de igualarse en las calidades como naciones. Pero es que Estados Unidos es un país muy poderoso y México tienen que entender eso. ¿Qué
¿Qué quiero yo decir con esto? Hoy López Obrador sale mandando una pausa diplomática con Estados Unidos y Canadá, las dos embajadas, pausa diplomática, no es un rompimiento, sino una especie de protesta diplomática a Estados Unidos y a Canadá, porque Ken Salazar, que es el embajador de México, de los Estados Unidos en México, un hombre muy amigo y muy relacionado con López Obrador precisamente. Pero Ken Salazar, que había dado su visto bueno a una propuesta de reforma constitucional que ha hecho el señor López Obrador cuando ya se están, como dice, echándose la paloma. Ese Ken Salazar había dicho como que él no le veía peligro a esa reforma. Parece que fue una opinión adelantada, una opinión tal vez no sopesada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero el Departamento de Estado parece que analizó la situación y bajaron línea al embajador de que tenía que cambiar su posición y que tenía que oponerse a eso. Y que Salazar se opuso. El presidente de México, Canadá parece que hizo lo mismo, pero el presidente de México, echándosela de más izquierdista y de más nacionalista y de antiimperialista y de respeto a su dignidad y a su independencia como país que es México. Sabe uno que México es un país que siempre ha defendido ese derecho de ellos. Pero ha querido mandarle un mensaje de que todavía México está ahí en los tiempos de Lázaro Cárdenas, como dice. Entonces manda una pauta diplomática, como queriendo llamar la atención de que Estados Unidos se está intrometiendo en los asuntos internos de México y que México ha sido muy celoso con eso. Pero resulta que este señor, cuando habla de Putin y cuando habla de Venezuela y cuando habla de Cuba y de Nicaragua, entonces siempre defiende a Cuba. Pues ¿y por qué defiende a Cuba cuando, bueno, que Estados Unidos le quite el embargo a Cuba? Y eso no es entrometerse en los asuntos internos de los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un problema con Cuba por un asunto de confiscación de bienes en el año 1960 o 61. Entonces Estados Unidos puso ese embargo, que es una política unilateral de Estados Unidos con respecto a Cuba, porque Cuba es su enemigo y usted no tiene que dormir con el enemigo para que lo muerda. Entonces Estados Unidos le puso ese embargo a Cuba y ya eso es un problema entre Cuba y Estados Unidos. Pero el presidente de México insiste que Estados Unidos es un abusador porque ese embargo a Cuba. No, pero también hace lo mismo cuando Zelaya fue destituido, entonces andaba metiendo las narices también. Él, que estaba en la oposición, metiendo las narices en Honduras. Y siempre mete la nariz en Venezuela o la mete con Putin. Es un gran admirador del señor Putin. Entonces no es más que un hipócrita. Igualmente lo hemos visto con esta posición con Venezuela y Maduro, él defendiendo a Maduro, a lo indefendible. Por tanto, ese México ya, aquel México de los tiempos de Lázaro Cárdenas, de 1910, o de Porfirio Díaz, esa gente, ese no es el México, porque México es un país que está dependiendo de los Estados Unidos, porque ese mercado, todas esas maquiladoras, todas esas zonas francas norteamericanas, fábricas y todo eso está en México. Y México es un cordón umbilical de los Estados Unidos, pero más que eso, recibe más de 30,000 millones de dólares de remesa de mexicanos que trabajan ¿dónde? En Estados Unidos. ¿O acaso trabajan en Pekín? ¿O en Moscú? ¿O en La Habana? ¿O en Cuba? ¿O en Venezuela? Es en Estados Unidos que trabajan. Entonces Estados Unidos sabe que los países latinoamericanos tenemos una serie de dependencias de ellos que casi nos ponen en una condición de que no seamos tan intransigentes con ellos. República Dominicana, pienso yo soy un antiminero. Yo no quiero que República Dominicana, por las más áridas de las regiones del país, probablemente sea, o es, no probablemente, es Pedernales, la provincia de Pedernales.
Uno sabe que esa es una provincia minera que creció o se hizo provincia por tener una mina de la Alcoa, que extraían la bauxita, que luego que vinieron todas estas nuevas tecnologías de las comunicaciones satelitales, que se usan esos elementos de tierra rara que le llaman, pues esa gente sacaban bauxita de ahí y sacaron de todo. Pero para esos tiempos esos productos no tenían, parece, mucho interés. No tenían ni siquiera, no lo tienen ni siquiera en la tabla de los elementos químicos. Esa tabla de Mendeleev, no me acuerdo cómo se llama, Mendeleev. Ni ahí tenían, porque esos eran unos elementos que nosotros estudiábamos química, como dice, y sabíamos de esos lantánidos y de eso que le llaman de tierra rara. Pero casi nadie le ponía atención a esos elementos porque son tan escasos en la naturaleza y se hacen combinando y se fijan a otros que es difícil separarlos. Pero bueno, era un trabajo casi de laboratorio. Pero hoy ya esos productos han tomado una dimensión mayor porque son muy utilizados en asuntos de batería, de los teléfonos, de los vehículos eléctricos, los satélites, etc. Eso tiene muchísimas utilidades, equipos médicos y esas cosas. Entonces la zona de Pedernales uno sabe que es una zona seca, tiene unos ríos por ahí, bien. Es una zona que ha sido minera. Pero República Dominicana, yo, Manuel Fermín, he dicho que no me gusta que se exploten los recursos mineros en la República Dominicana porque este país es muy pequeño. Que los países mineros son países grandes, a eso que hay que fajarle, como dicen. Pero nosotros lo que tenemos aquí es 48.000 kilómetros cuadrados, muy poblado, súper amenazado por otra superpoblación pobre. Y además inculta como está aquella, feroz contra el medio ambiente y los recursos naturales que nosotros debemos ser celosos con eso por la misma condición de estrechez geográfica donde vivimos y de los limitadísimos recursos naturales también. A mí no me gusta la minería, pero bien, Estados Unidos tiene una lucha feroz con sus adversarios, sus enemigos, con este asunto del uso de los productos como estos. Esos productos, sí los hay. Estados Unidos parece que tiene vocación. Veo que dice en la prensa que Estados Unidos tiene interés en explotar esos elementos. Yo particularmente no me gusta porque, lo he dicho otras veces, 1000 veces lo voy a repetir, porque mi país no creo que sea un país para ser considerado un país minero. Ahora, Estados Unidos es un país que si China quiere esos productos, no es igual que lo quiera Estados Unidos, de República Dominicana. ¿Por qué yo digo eso? Porque Estados Unidos, cuando Estados Unidos quiere un bien de República Dominicana para explotarlo, por ejemplo, el muelle de Manzanillo, se le negó a los chinos, pero no se le va a negar a Estados Unidos. Y el propio presidente Abinader dijo, no, aquí hay bienes estratégicos que no van a ser cedidos a los chinos, pero pueden ser cedidos a Estados Unidos. Pero hay dominicanos que estamos conscientes de eso, somos conscientes de que Estados Unidos tiene más mérito que esos países, que Rusia o que China quieran venir a explotar recursos naturales aquí. Porque ¿qué derivamos de esos países? Pero nosotros derivamos 11.000 millones de dólares anuales, nada más de remesa, de dominicanos que residen la mayoría en los Estados Unidos. Y que Estados Unidos sigue siendo un país que absorbe una gran población dominicana por el asunto de las familias y los asentamientos allí. Entonces el país deriva beneficios, pero ¿qué beneficios nosotros derivamos de China? ¿Hay algún dominicano que vive en China? ¿Hay un chino turista que venga a República Dominicana? Aquí el 80% de los turistas que vienen al país son norteamericanos. Entonces Estados Unidos, cuando Estados Unidos tiene vocación en un bien, no es que lo diga un comunista, un jefe del Partido Comunista aquí que ven hablando que Estados Unidos que el imperio. No, eso no es que el imperio. Es que el imperio también contribuye aquí, ha dejado 11.000 millones de dólares
de remesa, que compra 9.000 millones de dólares, compra de zonas francas, que además compra toda la masa, más del 80% de las exportaciones nuestras van hacia los Estados Unidos. Y que los inversionistas y el turismo que viene aquí, que aporta 10 o 12.000 millones de dólares al año, de eso los turistas americanos aportan más de 8.000. Entonces hay que estar claro que Estados Unidos, el interés de Estados Unidos no es el interés de un país de esto cualquiera. Pero que ustedes son dependientes, como nos dijo el presidente de Cuba. No, ustedes, Estados Unidos es que le traza las pautas a ustedes. Sí, es verdad que las traza, es verdad. Pero fíjense, vean los beneficios que deriva República Dominicana. ¿Y ustedes qué nos dan? ¿Y Putin qué da? ¿Y China? ¿Cuáles son los beneficios que deriva República Dominicana? Entonces yo creo que esa disputa del señor López Obrador no es más que ese rencor, ese odio, ese gusanillo de los comunistas contra Estados Unidos. Pero Estados Unidos es un país que necesita a México, y México necesita todavía más a Estados Unidos, porque es una dependencia demasiado fuerte la que tiene México de Estados Unidos y de Canadá, porque Canadá juega también un papel importante en ese acuerdo de libre comercio que tiene. Es decir, que en México, que se deje López Obrador de este nacionalismo trasnochado, típico de un hombre que lo que vive en una verborrea hablando muchísimas cosas sin importancia para el verdadero desarrollo de México. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Muy bien. En Salcedo hubo una protesta, o un intento de protesta. Y no sé si fue exitosa o no. La prensa dice que tuvo poca aceptación, que no fueron los pedidos de los huelguistas a la población para que se sumara al paro. No fueron como complacidos en un amplio espectro, diríamos, de toda la sociedad que forma parte del municipio de la
provincia de Mirabal, municipio cabecera. Ahora, en Salcedo, siempre las protestas callejeras fueron muy violentas. Generalmente dejaban muertos, heridos, golpeados, destrucción de propiedades privadas, también incendiaban hasta vehículos de la policía y esas cosas. Y había momentos en que hasta la policía lucía como superada por el remolino mismo, callejero y todas esas cosas, que crea esa ebriedad que da la calle también. Uno sabe que se exaltan los ánimos y los jóvenes son muy violentos, rebeldes, tiran piedra, usan bombas molotov, pero se estaba dando el caso también de las armas artesanales chilenas y esas cosas. Yo por lo menos vi en San Francisco de Macorís jóvenes atrincherados en el local de la Universidad Autónoma de San Francisco de Macorís, disparando el tiro a la policía. Es decir, que yo vi protestas en San Francisco de Macorís violentísimas, y en Salcedo se daban también. Pero la gente ha ido como cambiando. En los últimos gobiernos, desde Leonel Fernández, no al principio, porque a los gobiernos de Leonel Fernández le hicieron muchísimas huelgas, muchísimas cosas, pero el pueblo fue como madurando, pienso yo. Y se fueron como apaciguando esos furores de los jóvenes en esas luchas callejeras contra la policía. De tal forma que hasta el Falpo, que era un grupo generalmente violento y organizador de estos paros armados, que no eran huelgas, sino paros armados, hasta el Falpo, he dicho yo, me siento sorprendido que hasta el Falpo también está recogido. Es decir, el Falpo no está en lucha callejera ya. Dicen que apoyan los paros, que lo apoyan porque esa gente vivió, ese fue su combustible, fue ese. Pero dicen que esos dirigentes del Falpo, no sé si es que se han puesto viejos, qué ha pasado. Y como se dice también, el verdadero sabio es el tiempo, pero esa acción sedante que tiene el tiempo, que calma los furores, uno se va poniendo más viejo y esas intensas luchas callejeras se van apaciguando. Bien, el Falpo dice que no está en eso. Entonces, en Salcedo hubo ese paro, pero no hubo violencia, desde luego. El gobierno hizo un alarde militar que yo creo que si el pueblo está retrocediendo a la lucha pacífica, a la lucha cívica, que es un avance, valga el contraste, es un avance en la social, diríamos, la democracia, en la sociabilidad misma de los jóvenes que interactúan allí entre políticos, partidos políticos, comerciantes, etcétera, etcétera. Y los militares también. Pero yo creo que el gobierno tiene una especie de síndrome del 84 y exhibe una militarización que puede tal vez dañar, digo yo, dañar tal vez la buena imagen que estamos viendo ahora de que primero hay pocos paros y segundo la gente quiere protestar, pero protestar pacíficamente. Hemos visto también muchas protestas en San Francisco de Macorís exigiendo muchísimos arreglos de calle, caminos, etcétera, agua. En Salcedo hay muchos problemas, el hospital parece que tiene descuido, se quejan de ello, de las escuelas, se quejan de la falta de luz, de los apagones, etcétera, etcétera. Entonces hay el alto costo de la vida, son un pliego petitorio válido porque la gente tiene derecho a quejarse.
Esos apagones ponen a cualquiera loco, como dice. Pero los caminos intransitables, o las calles malas, o el agua que no le llega, o los desagües, el agua estancada, la falta de una planta de tratamiento de aguas negras, etcétera, etcétera. Siempre hay muchas cosas, los caminos vecinales siempre afectados, los acueductos rurales, la electrificación rural, las clínicas rurales. Hay muchísimas deficiencias que los gobiernos entienden que eso no es prioritario, parece. Pero esas comunidades están atrapadas allí y no le queda más que la protesta. Esa es la pura verdad. Pero yo creo que el gobierno tiene que resguardarse de estas respuestas que son tan militaristas, tan marciales, esa marcialidad, creo yo. Porque si los pueblos aprenden a protestar, la policía puede interactuar con esos manifestantes y dejar este militarismo que es más intimidante para que aquella gente no vayan a cambiar de nuevo, digo yo, no sé, porque yo no soy especialista en esa materia. Pero si la gente está aprendiendo a hacer las cosas con disciplina, con cierta decencia, vamos a llamarle así, o prudencia, pues yo creo que debemos seguir asistiendo a ese tipo de protestas, de que la gente proteste, pero que proteste civilizadamente, sin ir a la violencia, que es mala, porque no se puede protestar con violencia. Y hay que respetar la autoridad, el gobierno, y que el gobierno explique claro cuando no pueda suplir el servicio que le exigen, etcétera, etcétera. Pero los funcionarios tienen también que dar la cara. Porque también esas comunidades muchas veces hacen exigencias y no le hacen caso. Por ejemplo, Juan Dolio y Guayacanes son dos poblados que viven del turismo. Pero esa gente tienen 4 meses que no le llega agua allí. El acueducto está mal, pero INAPA no dice nada. 4 meses tienen la gente de Juan Dolio y Guayacanes sin agua. Óigase bien, proyectos grandísimos que hay ahí, proyectos turísticos, y esto va dirigido también al director de turismo para que si puede interactuar con INAPA, que le busquen una solución a Juan Dolio y a Guayacanes, porque tengo quejas de muchísimos propietarios y de contratistas que tienen trabajo allí, pero aquello se está parando, el trabajo del desarrollo turístico de esa zona está parada, pero no hay agua. Y eso es grave, pero vaya a ver los funcionarios. Igualmente en San Pedro de Macorís no hay agua, el acueducto también está colapsado en San Pedro de Macorís. INAPA no ha dado la cara en San Pedro de Macorís. ¿Qué va a venir? La protesta viene ahorita, viene la protesta, porque si no le hacen caso. Ustedes tienen que darle respuesta a los pueblos, porque así la gente se calma, no tiene por lo menos protesta, pero no se va a la ebriedad que da la calle, al remolino social que crea aquello. Entonces, ese militarismo, no dude que cuando venga la protesta en Juan Dolio, entonces envíen 14 camionetas cargadas de militares armados con ametralladora calibre 30 y una aparatosidad militar, una marcialidad inadecuada que lo que hace es que enerva a la gente, lo eriza más y crea entonces tal vez un ambiente peor para el futuro. Yo creo que el gobierno tiene que cambiar eso. Vi eso en Salcedo, un exceso, me pareció un exceso de militarismo. Dirá el gobierno, dirá, bueno, con eso nosotros, eso disuade. Porque ellos saben que enfrentarse a la guardia, pero ¿qué es lo que vaya a hacer la guardia? Va a matar 10 muchachos allí. Porque no puede matar 10 gente. La policía sabe bregar con aquellos muchachos, tirándose piedra y bombas lacrimógenas y cosas, pero los guardias no saben luchar con eso. Los guardias lo que saben luchar con un fusil y se le importa matar 20 o 15 personas allí. Y uno no sabe qué gente todavía quedan violentos ahí. Y a una camioneta de esa cargada de militares le tiran una bomba incendiaria de esa molotov y eso crea un lío inmediatamente. Ese militar no está acostumbrado, como están estos policías, que ya los policías están curtidos en esos ambientes de pedreas y de intercambio, de golpes y hasta de disparos, porque eso es lo que acabo de decir de las chilenas, con esos manifestantes. Pero se quiere hacer ver que hay el síndrome del 84, no puede volver aquí.
El PRD, PRM le teme como el diablo a la cruz a ese tipo de movimientos porque ellos fueron víctimas de eso, es verdad. Pero yo creo que no estamos en aquellos tiempos. Esas cosas como que pienso yo que deben ser tomadas en cuenta porque vi que Salcedo protestó en forma disciplinada. ¿O fue por temor al militarismo? No lo sé. Hubo llamado a huelga, fue parcial, dicen los medios de comunicación, que no todo el pueblo se acogió a ese llamado, pero tuvo o no éxito, no lo sabemos, yo no lo sé, pero las demandas son válidas. Lo que están demandando es real, o sea, que el hospital brinde mejor servicio, eso no quiere decir que eso sea mentira porque fracasó la huelga, sino que la gente no quiere problemas, no quiere dejar de trabajar, porque sabe que si deja de trabajar es como si fuera a dejar de comer. Y entonces ve el llamado a huelga tal vez como un recurso muy desesperado. Pero no es que el pliego petitorio es falso. La gente está sufriendo en carne viva los apagones. Y eso no se le dijo cuando a las elecciones de mayo. A la gente no se le dijo que iban a venir 4 o 5 meses de apagones. Hay que entender esas cosas. Ahora, el pueblo dominicano tiene un motivo de protesta cívica que debiéramos adoptar, que es el de la haitianización, que el gobierno tiene que actuar con responsabilidad ante este problema de la haitianización que tenemos, que estamos nublados de haitianos, pero no solamente de la presencia de los haitianos, sino del uso de los servicios de los dominicanos, usufructuado por un pueblo que nosotros no tenemos responsabilidad con ese pueblo. El pueblo haitiano, nosotros no podemos echarnos encima del pueblo haitiano. Entonces el gobierno nos dice que el pueblo haitiano no puede contar con República Dominicana para resolver su problema, pero mientras tanto le estamos resolviendo el problema. Y el pueblo tiene ese motivo para hacer críticas, para salir a protestar cívicamente, exigirle a la autoridad que actúe y que aplique el carácter nacional, que se defienda el carácter nacional. Pero, como yo he dicho otra vez, el pueblo dominicano lo que está tomando ron y cerveza y bailando bachata. Tuvo a mayo ahí, mayo y febrero, 2 meses que pudo haber puesto en práctica el pueblo sus exigencias de que la autoridad velase por el carácter nacional, la dominicanidad, respetar. Ustedes saben lo que es que nosotros todavía andar con temores de que el registro civil esté siendo alterado por delincuentes dominicanos traidores. Pero ¿y a dónde que vamos a llegar? Es decir, que la Junta Central Electoral no nos puede garantizar que tiene allí libros y que la gente que está en los registros de los ciudadanos, de los niños que nacen, le pongan la nacionalidad del muchacho. Mire, este es venezolano, y este haitiano, y este es norteamericano. ¿Y cuál es el problema? Pero ¿y por qué los haitianos tienen que hacer lo que les da la gana aquí? Pero parece que el pueblo dominicano perdió lo poco que quedaba de virilidad, de pueblo guapo. Eso se perdió. Ya lo que tenemos es un pueblo de zombies, de borrachos y bailadores de bachata y gente queriendo coger una yola o una visa para largarse de este país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Eso es motivo para protestar, entiendo yo, pero todas las provincias del país cívicamente pueden levantarse y caminar como si fuera una procesión religiosa, con una bandera dominicana, solamente con una bandera, exigiendo a la autoridad que aplique la ley, que aplique el respeto a la ciudadanía y a la dominicanidad y a la territorialidad, como el asunto, y a la frontera. Pero aquí lo que tenemos es una especie de sálvense los dos pueblos como puedan, sálvense ustedes, que esto es de ambos. Como si los dominicanos que pusieron, como dicen, su raya en este país, donde comienza uno y termina el otro, esos son cenizas soplables, como dice el doctor Castillo.
Bueno, entonces, lo de Salcedo, felicito al pueblo de Salcedo, que actuó en forma cívica, disciplinada en esa protesta, que los mismos grupos como el Falpo, que ha recogido velas, ha recogido los palos y las velas de todo ese naufragio de la política, de las luchas de pueblo, esas luchas populares que fueron paros armados, como se dice, no huelgas en sí, pues la huelga la hacen los obreros, los trabajadores. Pero toda aquella intimidación y actos violentos intimidando a la población para que apoyara un paro, ya no se ven esas cosas. Por eso digo que el gobierno tiene como que estudiar bien aquello y ver hasta dónde ese exceso de marcialidad, ese exceso de cuartel, ese exceso de armamento y de todo ese equipamiento militar y todas aquellas tropas y todo, como que eso sobra, pienso yo. Pero eso soy yo. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos luego. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En caso de que los síntomas de dengue empeoren con vómitos frecuentes, dolor abdominal, desmayo, mareo o mucho cansancio, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y toma las medidas de precaución necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Muy bien. Indiscutiblemente que la reforma constitucional, principalmente la reforma constitucional, porque la fiscal no se ha planteado. Hay una reforma laboral que está ahí también conociéndose o estudiándose o planteándose. Tiene también porque es que ninguna reforma se va a poder cumplir con ella totalmente. Siempre hay los sectores, no es fácil ponerse de acuerdo. Pero entre reformas y pactos, el gobierno se ha mantenido hablando de esas cosas, pero no se llega a lo sustancial, como dice, o a lo vital. Entonces, esta reforma constitucional, no hay duda que lo que ha involucrado a políticos que muchos críticos profesionales del derecho, de la política, han hecho críticas y casi, no voy a decir a unanimidad, pero una gran o la gran mayoría de los profesionales más completos, más destacados en ese tipo de problemas del derecho, el derecho constitucional y todo eso,
casi la gran mayoría, repito, está de acuerdo con que esa reforma constitucional luce vaga, que no es tan necesaria, es decir, no es una cosa que la patria necesita eso. Ha sido todo un deseo del presidente de la República, que quiere lucir como uno de los grandes defensores de la democracia o de la Constitución misma, de la Carta Magna. Y el presidente quiere dejar un legado histórico porque él sería una persona que renunció a ser candidato a otros periodos presidenciales. Eso no es una novedad, porque otros no han podido ir a una reelección, se lo impide la misma Constitución. Gente, pero reeleccionistas profesionales, han tenido que hincarse, como se dice, ante el celo de la Constitución vigente en un momento dado y no poder ir a reelección. Verbigracia, Balaguer. ¿Y quién más reeleccionista que Balaguer? Pero Balaguer tuvo un muro de contención, tuvo un impedimento, una mala Constitución. Pero esa mala o buena Constitución, si tiene algo ahí que diga que no se puede hacer, no se puede hacer. Ahora se puede intentar modificar y cambiar eso. Y vienen los dos tipos de pecados. El pecado venial y el pecado capital. Todo el mundo sabe que el pecado venial es un pecado de menor intensidad. Tal vez por desconocimiento, la gente se le olvida que la resiedumbre moral que hay que tener, que no se puede violar, lo ético y qué sé yo. Los mandamientos religiosos y esas cosas. Y entonces un pecado venial. Es decir, puede ser un equivocado de buena fe. Ahora, cuando usted es un equivocado de mala fe, eso es un pecado capital. Entonces, yo creo que en esto no se puede hacer una especie de emparejamiento, porque va en contra de la razón. Danilo Medina y el PLD hicieron una declaración destemplada, no hay duda de ello, porque se excedieron en llamarle, como le quisieron llamar, a lo que es la propuesta de reforma del presidente Abinader. Yo creo que el PLD pudo haberse quedado en que era una reforma innecesaria, lo que ha dicho Leonel Fernández, por ejemplo, pero podían agregarle más, pero que no caer en lo ofensivo de decir que es de alto riesgo cambiar la Constitución de la República en la forma que lo está planteando el PRM y el presidente Abinader. Eso trajo una respuesta inmediatamente dura del propio presidente Abinader, que le ha dicho, no, el alto riesgo lo crearon ustedes, usted, presidente Abinader, Medina, cuando usted quiso en el 20 o en el 19 reelegirse de nuevo, como hizo en el 15 también, que también modificó la Constitución, y en el 20 quería hacer lo mismo. Cuando usted hace eso, no son palabras del presidente, pero cuando uno hace eso, eso es un pecado capital, el que cometió Danilo Medina. ¿Por qué? Porque ahí se violó, ahí se fue a la lujuria, a la avaricia, a querer seguir, tener más poder, a igualar por envidia, igualar a, por ejemplo, a un presidente como Leonel Fernández, que tuvo 3 periodos. Él diría, bueno, yo quiero tener 3 igual que Leonel. Eso se llama pecado capital, por envidia, avaricia, lo que fuere, odio y esas cosas. Entonces, no cabía. El presidente Abinader le respondió, porque no hay un emparejamiento en las cosas, hay que decir esa verdad. Ahora, el presidente Abinader puede caer en pecado capital. Hasta ahora puede ir al pecado venial, es decir, querer hacer un cambio que no tiene ningún sentido, ponerle una, como ya dicen los especialistas, una cláusula pétrea a la reelección, de que, bueno, nadie puede ni siquiera cambiar lo que va a contemplar esa Constitución para que no haya reelección.
porque nadie entiende que usted puede hacer una constitución cerrada de tal forma que tiene 14 candados y usted botó la llave y nadie puede abrir esa puerta. Porque yo he dicho aquí, ¿cuántas? 56 reformas en la de España, 256 reformas en un siglo. Pero en Europa eso es común, muchísimas constituciones. En Alemania ha tenido que cambiar muchísimas veces su constitución. Decía yo cuando todo eso, anexándose terrenos o terrenos que fueron perdidos, o cambiar la moneda, cuando se dividió la Alemania, después cuando se unificó la Alemania, qué sé yo, en muchísimas cosas, por la que cuando la alianza atlántica de la ¿cómo se llama?, de la OTAN, cuando hubo que participar en la UE, en la Unión Europea, cuando hubo que aceptar la moneda única, y usted eliminar el marco alemán, aquella moneda, imagínense. Entonces hay todo eso. Ahora, repito, en el 94 se hizo una reforma aquí por los líderes del PRD, los técnicos, los doctores, los mejores, el sumum del saber del PRD hizo la reforma del 94 para que en este país jamás surgiera un Balaguer. Pero ¿cuántos balagueritos hemos tenido que se han reelegido? Luis Abinader se reeligió, Leonel Fernández se reeligió. Y además, Danilo Medina se reeligió y quiso seguir reeligiéndose. Los balagueritos. Y entonces, es decir, aquí en el 2010, yo creo que después del 66, que hubo esa reforma de verdad, porque hubo que hacer otra constitución, la del 66, porque la del 66 sustituyó la del 63, que todo el mundo sabe que era una demasiado avanzada, trajo tantos problemas que hubo que adaptar a una constitución que se adaptara al país y no que estuviera por encima del país. Se hizo el 66. Bien, Balaguer tuvo ahí la reelección abierta, pero había un partido cargado de principios, con un liderazgo que no aceptaba violar esos principios, que se llamaba el doctor José Francisco Peña Gómez, que en paz descanse. Y Peña Gómez evitó que se reeligieran los presidentes elegidos democráticamente del PRD. Don Antonio Guzmán tenía todas las calidades para ir a la reelección, pero no pudo ir. No porque se lo impedía la Constitución se lo facilitaba. Pero estaba Peña Gómez, el liderazgo de Peña Gómez. Igualmente pasó con Salvador Jovelán. Ahora, en el 94 se hizo para que Balaguer saliera de circulación y lo sacaron de circulación a Balaguer. Y Balaguer tuvo que abstenerse en el 96. ¿Por qué? Porque esa mala constitución del 94, pero no mala porque iba en contra de Balaguer, sino mala porque fue mal hecha esa reforma. Porque la única que va a ser buena es esta. Pero esa impidió que Balaguer fuera en el 96 a la reelección. Es decir, jugó su papel. Entonces, la del 10, ¿qué fue lo del 10? La del 10 lo que trajo fue traer de nuevo la del 94, llevar la reelección a un salto, es decir, con una intermitencia. Usted se eligió, usted pega 4 años y vuelve y se candidatea de nuevo, y así usted puede elegirse las veces que usted quiera, que el pueblo quiera elegirlo también, o rechazarlo, pero dejando un periodo por el medio. Eso fue lo que se hizo en el 2010. Pero vino la del... Eso era normal. Ahí no había, no era pecaminosa la Constitución con eso, porque ese era un estilo que estuvo en Venezuela y estaba en otros, no sé en qué otro país, creo que en Chile, ese sistema de un periodo sí, un periodo no. Y así fue que estuvo en el 10. Se aprovechó aquella reforma completa de la Constitución, una verdadera reforma que fue la del 10, y se puso esa cláusula que no fue una cláusula que se le inventó Leonel Fernández, sino que fue la que utilizó el PRD en el 94 y se instaló de nuevo la de un periodo sí, un periodo no. Danilo Medina viene y le pega un pecado capital por avaricia y por todo lo que acabo de decir. Y entonces esa constitución
fue modificada en forma antojadiza y acomodaticia, le puso el candado, pero ese candado impidió que el propio Danilo Medina fuera a otra elección, porque el candado dice que no se puede más después de una reelección. Luis Abinader está en lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Por eso es innecesaria hacer esa constitución. Y además, si se quiere hacer más democrática, como dice el presidente, la mejor democracia es consultar a todo el pueblo por vía del referéndum. Si no se quiere hacer el referéndum es porque hay en plan de convertir el pecado venial en un pecado capital, he dicho yo, o hay una agenda oculta, porque el pueblo es el que debe decidir esas cosas. Por tanto, el PLD y esa respuesta de Danilo Medina fue inadecuada y se ganaron una especie de boche del presidente, muy bien, porque el presidente Abinader tiene que defenderse, y le dijo claro, no, ustedes fue lo que hicieron su tollo, y hicieron su asunto para acomodar y para beneficiar exclusivamente al imperante de turno, que era Danilo Medina. No le cabe a Danilo Medina ahora querer venir con una especie de emparejamiento, porque la razón no lo permite. Bueno, nos vemos mañana. Gracias por su atención. Y estamos de nuevo, como todas las tardes, de 6 a 7 aquí en Teleimpacto. Al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.